I avui ens acompanya l'advocat Javier Dengra. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony. Vamos a hablar de modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo. ¿Cuándo se suelen dar esos cambios? Pues estos cambios se suelen dar cuando por razones probadas, económicas, técnicas, organizativas o de producción, que así lo justifiquen. Son situaciones que deben de estar siempre relacionadas pues con la competitividad de la empresa, la propia productividad o una mejora organizativa y técnica en el campo del trabajo de la empresa. ¿Y qué modificaciones tienen consideradas o están consideradas como modificaciones sustanciales? Sí, pues tendríamos que referirnos al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en el que aparecen pues una serie de materias que pueden ser objeto de modificación y que pueden estar consideradas, siempre y cuando estén consideradas como modificaciones sustanciales, que no quiere decir que todas ellas, por el hecho de estar ahí recogidas, tengan ya el carácter de sustancial, sino que habría que mirar caso por caso a ver cómo se darían. Las causas las materias serían la jornada de trabajo, el horario y distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo-rendimiento y modificaciones de las funciones siempre y cuando excedan de los límites de otro artículo en concreto del Estatuto de los Trabajadores que habla en concreto de la movilidad funcional, que es el artículo 39. Se puede entender que realmente son las más comunes, ¿no? Son las comunes, sí, son las que regula la ley. De mencionar. Bien, ¿las modificaciones pueden ser de carácter individual o colectivo? Pueden ser de carácter individual y de colectivo. La diferencia viene dada por una regla de distinción en cuanto al número de afectados de la medida. Será individual la modificación siempre y cuando en un periodo de 90 días afecte a un número de trabajadores inferior a las cantidades que establece la ley. Por ejemplo, en empresas de menos de 100 trabajadores, si la medida afecta a menos de 10 trabajadores, pues sería una medida individual. O, por ejemplo, si afecta la medida al 10% de la plantilla en empresas de 100 a 300 trabajadores, o el 30% en aquellas empresas que tengan más de 300 trabajadores. ¿Y quién puede modificar las condiciones en ambos casos? ¿Y pues cómo? En ambos casos es el empresario el que tiene la potestad. Sí que es verdad que no de forma arbitraria, pues porque tiene que seguir lo regulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y siempre tiene que estar justificado pues por las razones que comentábamos antes, económicas, técnicas, productivas, organizativas o de producción. El procedimiento es diferente porque en las modificaciones individuales pues se tiene que notificar al trabajador con al menos 15 días de antelación. También se tiene que comunicar a los representantes legales de los trabajadores, precisamente pues para que lleven un control sobre la diferenciación. O sea, a veces la empresa lleva a cabo numerosas modificaciones sustanciales de los trabajadores que exceden los parámetros numéricos que hemos comentado antes, y esto lo debe controlar el comité los representantes legales de los trabajadores, porque si no estarían hechas en fraude de ley. Bien, para que lo entiendan, que lo están entendiendo muy bien, pero quizá vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿cuándo se puede considerar nulas o nula alguna de esas modificaciones? Pues cuando, por ejemplo, lo que te estaba comentando, en relación a las modificaciones de carácter individuales que se están realizando, que se llevan a cabo en periodos de 90 días, el periodo de 90 días es el término en el que nos tenemos que basar. Si un empresario coge de forma habitual el hacer continuos despidos en forma de goteo y supera los umbrales que hemos citado antes, estaríamos ya en fraude de ley, con lo cual la medida sería nula de pleno derecho. ¿Y qué puede hacer un trabajador si no acepta estas modificaciones? Pues el trabajador tiene diferentes opciones. Una de ellas, evidentemente, es aceptar, porque la medida siempre es ejecutiva. Luego podría, en el caso de que no quisiera aceptarla, porque entiende que no se dan las condiciones y las justificaciones establecidas, tiene la opción de impugnarlo. Pero para impugnarlo, el trabajador tendrá que acatar la medida. Entonces se tendrá que interponer una demanda judicial y será el juez el que decidirá si la medida es ajustada a derecho o no. En caso de que la considere ajustada a derecho, pues será aplicable. En el caso de que no, pues el trabajador tiene derecho a rescindir su
su contrato de trabajo con una indemnización de 20 días por año de servicio trabajado. Javier, por tu experiencia, ¿tú consideras que hoy en día el trabajador está desprotegido delante de la empresa? Desprotegido no sería la palabra. Sí que es cierto que pues, bueno, en los últimos años se han ido perdiendo muchos derechos, los trabajadores han ido perdiendo derechos, existe una mayor precariedad laboral, la mayoría de contratos que se hacen son contratos temporales, el 25% de ellos se firman por una sola semana, a lo mejor, o días, incluso horas, jornadas a tiempo parcial, la disminución de lo que es la indemnización, pasando de 45 días por año de servicio a 33, el tope de las indemnizaciones. Esto es una cosa que parece que no se tiene muy en cuenta, pero pasamos de un tope de 42 mensualidades a 720 días. Sí que no hay desprotección total, porque siempre tenemos la tutela judicial efectiva, el hecho de acceder al juzgado y que nos reconozcan nuestros derechos, pero sí que es cierto que se ha perdido mucho de los derechos que teníamos los trabajadores. Van pasando los años, querido Javier, por la experiencia que yo pueda tener. El trabajador siempre es el más perjudicado. La empresa casi siempre gana. ¿Qué pensáis en Beta Legal de las últimas directrices de la Unión Europea respecto al derecho laboral? Pues hay que decir que que la política de la Unión Europea ha tenido pues siempre objetivos de alcanzar un progreso social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos de la Unión. Hay que tener en cuenta que las medidas llevadas a cabo pues son un complemento que los países, que cada uno de los países miembros tienen que actuar y la Unión Europea lo que está estableciendo son unos mínimos de derecho necesario que todos los países de la Unión deben de cumplir. Sí que es verdad que en la Unión Europea pues se han ido regulando condiciones en materia de jornada laboral, se han establecido unos mínimos en cuanto a los descansos, vacaciones, jornada laboral. Se ha ido evolucionando en la conciliación de la vida laboral y familiar y sobre todo el campo de la prevención de riesgos laborales que ha ido mejorando. Lo que sí que es cierto que en los últimos tiempos pues la situación de crisis que estamos viviendo parece que nos están encorsetando un poquito más y estamos pues haciendo dejación de esos derechos. Muy bien, Javier, pues para terminar, ¿qué es lo más importante a la hora de firmar un contrato laboral, un contrato de trabajo, claro? A la hora de firmar un contrato, tienes que tener en cuenta, pues, sobre todo, me voy a referir sobre todo a los contratos temporales, que son la inmensa mayoría de los que se están firmando en la actualidad. Sobre todo, pues, tener en cuenta la justificación del contrato por el que estamos siendo contratados. La mayoría de contratos suelen estar hechos en fraude de ley porque se suelen utilizar justificaciones muy genéricas y el contrato temporal tiene una razón de ser, es por motivos de incrementos de producción y deberían de estar muy bien definidos, o es por una obra y servicio determinada que también debería estar muy definida. El caso es que nos acabamos encontrando que se define tan ampliamente que acabamos haciendo de todo. Doncs molt bé, senyores i senyors, prenguin nota d'aquest telèfon, 93 745 16 14, 93 745 16 14, poden trucar ara mateix. La primera consulta és gratuïta, si van de part nostra, 93 745 16 14. Beta Legal sempre té solucions per vosaltres. Javier, hasta el próximo día. Muchas gracias, Toni, hasta pronto. Estem amb tu, Toni Guerrero.